Bueno, jóvenes, en este caso el enunciado de la pregunta nos indica lo siguiente. Si el peso de la viga es de 10 kilogramos fuerza y su longitud es de 20 metros, el peso de la caja es de 75 kilogramos fuerza y se encuentra ubicado a 8 metros del punto A. La fuerza que soporta el punto A es de 490 newtons. La pregunta me indica cuál debe ser la tensión en el punto B y a qué distancia X de A debe colocarse para que el conjunto se mantenga en equilibrio. Bueno, jóvenes, entonces lo primero que vamos a hacer obviamente es anotar todos los datos que tenemos de la pregunta, ¿no es así? Para empezar, a ver, aquí abajito lo vamos a anotar todo, ¿ya? Primero colocamos datos, ¿no es así? Ahí está. Bueno, en este caso tenemos el peso de la viga, ¿no? Vamos a anotar peso de la viga, que me indica que es igual a 75 kilogramos fuerza. Bueno, luego tenemos la longitud de la viga, como dice la pregunta, es de 20 metros. También tenemos la distancia y está a 8 metros del punto A, ¿no es así? La caja, perdón. El peso de la caja. El peso de la caja es de 75 kilogramos fuerza. Ya. Y la viga era 10, ¿no? Estoy equivocando. Y aquí era 10 kilogramos fuerza y el peso de la caja es de 75 kilogramos fuerza. Ahí está. Y se encuentra a una distancia de 8 metros. Aquí le vamos a colocar distancia de la caja. Se encuentra a 8 metros, ¿no es así? ¿Qué más tenemos? También tenemos la fuerza. En este caso, la fuerza sabemos que es igual a la tensión. La tensión en el punto A es de 490 newton. ¿No es así? Bueno, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es que todos nuestros datos estén en un solo sistema. Mejor si están en el sistema internacional, ¿no es así? Lo que podríamos hacer es convertir los kilogramos fuerza en newton, ¿no? Entonces lo podemos hacer de esta manera, fíjense. Un kilogramo fuerza tiene 9,8 newton, ¿es así? Ahí está. Entonces en este caso tendríamos 98 newton, ¿no? ¿Sí? Aquí abajo, de la misma manera, un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Entonces multiplicamos, ¿no? 75 por 9,8. En este caso tendríamos 735 newton. ¿Está bien? Y de esa manera ya tenemos todos los datos en un solo sistema. Bueno, jóvenes, entonces lo primero que vamos a hacer a continuación haremos lo siguiente. Aquí tenemos la tensión de A. Esta va a ser la tensión de A. Y obviamente en donde está la otra cuerda vamos a tener la tensión de B. ¿Sí? La tensión de B. Entonces, la distancia que me da de los 8 metros es la distancia que hay del punto A. Aquí está el punto A. Es la distancia que hay del punto A hasta donde se encuentra la caja, ¿no es así? Entonces aquí tenemos que dibujar una fuerza más. La fuerza del peso de la caja. Ahí está. Ese es el peso de la caja. Entonces hasta aquí es los 8 metros, porque la pregunta me dice eso, ¿no? La caja tiene 75 kilogramos fuerza y está ubicado a 8 metros del punto A. Ahí está. Entonces esta sería la distancia de la caja, ¿no es así? La distancia de la caja. Ahí está. ¿Qué más tenemos de dato? También tenemos que dibujar el vector del peso de la viga, ¿no? Como ya bien saben ustedes, el peso siempre se va a encontrar justo al medio del cuerpo. ¿Es así? Por eso el de la caja lo dibujo más o menos al medio. Y de la viga también lo vamos a hacer más o menos a la mitad, ¿no? Que sería más o menos por aquí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, este va a ser el peso de la viga, ¿no es así? ¿A qué distancia se encuentra el peso de la viga del punto A? No importa, porque a ambos lados se encuentra a 10 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso de la viga la estoy dibujando justo a la mitad de la viga, ¿es así? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense cuántas fuerzas tenemos ahorita. Tenemos 4 fuerzas verticales, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer primero, para empezar, es calcular el valor de la tensión de B, ¿sí? Podemos hacerlo de la siguiente manera, fíjense. Vamos a cambiar de color. Vamos a hacer en la parte inferior donde vamos a anotar los datos, vamos a colocar sumatoria de fuerzas en Y. Ya les dije, no hace falta que
dibujemos un diagrama de cuerpo libre porque estamos viendo que tenemos 4 fuerzas verticales. Las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas, como la tensión de A y la tensión de B. El peso de la viga va hacia abajo y el peso de la caja también. Todo esto va a ser igual a 0, ¿no es así? Entonces aquí tenemos que despejar simplemente la tensión de B, que va a ser igual al peso de la viga más el peso de la caja y menos la tensión de A, ¿ya? Y simplemente reemplazamos todos los valores de ahí. El peso de la viga sabemos que tiene un valor de 98 newtons, más el peso de la caja tiene un valor de 735 newtons, y menos la tensión de la cuerda, que es igual a 490 newtons. Cerramos paréntesis y al final le colocamos las unidades, ¿no es así? Bueno, entonces vamos a sumar y vamos a restar esos valores de ahí. Menos 490. Bueno, a mí me sale 343 newton. Ese va a ser el valor de la tensión de B. Tensión de B. 343 newtons. Ahí está, jóvenes. Pero la pregunta no me pide calcular la tensión de B. La pregunta me pide calcular a qué distancia se debe colocar la cuerda, ¿no es así? O sea, la tensión de B, ¿ya? ¿A qué distancia se debe colocar con respecto al punto A? ¿Está bien? Entonces eso lo vamos a calcular de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a aplicar ahora sumatoria de momentos. Y cuando yo aplico sumatoria de momentos, aquí me está pidiendo claramente con respecto a qué punto quiere que lo calculemos, ¿no? Con respecto al punto A. Entonces voy a aplicar momento en el punto A, ¿sí? Otra vez vamos a ver el tema de la convención de signos. Ya les había comentado la anterior vez, hay algunos docentes que hacen de esta manera, este es positivo y esto es negativo. ¿Es así? O al revés, este es negativo y este de aquí es positivo, ¿sí? La anterior vez nosotros usamos este, pero ahora vamos a usar este otro de aquí, ¿ya? Este ya no. Con los dos, usando cualquiera de las dos, sale exactamente igual. ¿Está bien? Bueno, vamos a aplicar entonces el momento en el punto A. Fíjense, la tensión en el punto A no se toma en cuenta, pero no se olviden que el momento está en función a la fuerza por distancia. Aquí hay una fuerza. Si yo les dijera a qué distancia se encuentra la tensión A del punto A, no tiene distancia, sería 0. Por eso esta fuerza no se toma en cuenta. Solo tomo estas otras fuerzas que están a una determinada distancia del punto A, que es el punto donde yo estoy aplicando el momento, ¿no es así? Ahí estoy aplicando el momento, ¿ya? Entonces esta primera fuerza, fíjense, hace que todo el sistema gire de esta manera, ¿no es así? Va a hacer que el sistema gire de esta manera. Esto sería negativo. Entonces de esa manera vamos a colocar aquí menos el peso de la viga por la distancia. Sería la longitud de la viga dividido entre 2, porque sabemos que el peso de la viga se encuentra a la mitad de la viga, ¿no es así? ¿Qué más? Luego tenemos el peso de esta caja. El peso de esta caja va a hacer que todo el sistema gire de esta manera, ¿no es así? Gira de esta manera. Por lo tanto, aquí vamos a colocar igual negativo. El peso de la caja, ¿por qué distancia? Por la distancia de C. ¿No es así? Distancia de C. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos esta tensión. No sabemos a qué distancia está, pero eso vamos a calcular. Entonces, esta fuerza hace que todo el sistema gire de esa otra manera. ¿No es así? En este caso sería positivo. Aquí va a ser más, así, la tensión de B por X. ¿Sí? Todo esto igual a 0. Bueno, jóvenes, de ahí tenemos que despejar el valor de X. Por lo tanto, en este ejercicio me va a quedar de esta manera. La tensión de B por X va a ser igual al peso de la viga por la longitud de la viga dividido entre 2, más el peso de la caja por la distancia que tiene la caja con respecto al punto A, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces ahí despejamos por último el valor de X, ¿sí? Aquí vamos a anotar la fórmula, el peso de la viga por la longitud de la viga dividido entre 2, más el peso de la caja, ¿no es así? Por la distancia que tiene el peso de la caja o esa fuerza con respecto al punto de que estamos haciendo rotar, que es el punto A, dividido entre la tensión de B. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar todos los datos, ¿no es así? Peso de la viga, 98 newtons, por su distancia, que sería la mitad de la longitud de la viga,
sabemos que la longitud de la viga es de 20 metros, la mitad sería 10 metros, ¿no es así? Ahora más el peso de la caja, sabemos que es de 735 newton, ¿es así? Por la distancia que tiene la caja con respecto al punto A, y sabemos que es 8 metros. Ahí está, 8 metros. Por lo tanto, jóvenes, aquí lo dividimos entre el valor de la tensión, que es 343. La tensión de B, ¿no es así? 343 newton. Bueno, jóvenes, entonces en este caso tenemos el valor de X. Lo voy a reemplazar en la calculadora. 98 por 10 más 735 por 8 dividido entre 343 newtons. Bueno, jóvenes, en este caso el resultado me sale 20 metros. ¿Qué me indica esto? Que en realidad la tensión de B tiene que estar justamente en el otro extremo, ¿no es así? Eso es lo que me está indicando. ¿Ya? Porque la longitud de la viga, de toda la viga, es de 20 metros. Y aquí en la gráfica pareciera que la tensión de B estuviera antes de los 20 metros. Pero en realidad, ahorita calculándolo, haciendo el cálculo correspondiente, estamos pudiendo observar que la cuerda se encuentra justamente en el extremo, ¿no es así? Bueno, jóvenes, eso sería todo con este ejercicio. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio que también es de estática. Y como pueden observar, la pregunta nos indica lo siguiente. La viga AB de la figura tiene 1,6 metros de largo y de masa 510 gramos. Las esferas CD son de 40 newtons y 20 newtons respectivamente, unidas por la barra CD. Descansan sobre la viga. La distancia entre los centros de las esferas es de 0,3 metros. Calcular la distancia X de modo que la reacción en B sea la mitad de la reacción en A. Bueno, jóvenes, entonces aquí obviamente lo primero que tenemos que hacer siempre va a ser anotar todos los datos que nos brinda el ejercicio, ¿no es así? En este caso lo vamos a anotar de la siguiente manera. Fíjense, ahí está, datos. ¿Ya? Y para empezar tenemos la longitud que tiene la barra, ¿no es así? O la viga. Aquí anotamos longitud de la viga, que me indica que es igual a 1,6 metros. 1,6 metros. Luego me da la masa de la viga. Masa de la viga que es igual a 510 gramos, ¿no es así? Que en kilogramos sería 0,51 kilogramos, ¿ya? ¿Qué más tenemos de dato? Tenemos el peso de C y tenemos el peso de D. Entonces, peso de C igual a 40 newtons. El peso de D igual a 20 newtons, ¿es así? También tenemos la distancia entre C y D. Vamos a colocar eso. Distancia entre C y D es igual a 0,3 metros, ¿no es así? 0,3 metros. Creo que están muy pequeñas las letras, ¿no? Vamos a borrar a ver. Aquí está. Distancia entre C y D. Ya, bueno, está casi igual. Bueno, entonces tenemos la distancia. Y otro dato muy importante es al último, cuando me dice calcular la distancia X, de modo que la reacción de B, me está indicando que la reacción de B sea la mitad de la reacción de A. Entonces aquí vamos a estar reacción de A dividido entre 2, porque eso es lo que me indica la pregunta, ¿no? Entonces de aquí, para hacerlo más sencillo, para no estar usando fracción, vamos a despejar la reacción de A, que va a ser 2 veces la reacción de B. ¿Es así? Ya tenemos todos los datos. Ahora lo único que nos falta, jóvenes, es graficar, representar todas las fuerzas en el esquema. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Fíjense, en este caso lo vamos a hacer de color rojo. ¿Ya? Para empezar, sobre este extremo tenemos el punto A, ¿no es así? Tenemos el punto A. Y vamos a tener ahí una reacción, obviamente. Tenemos la reacción de A, ¿no es así? Ahí está. Aquí va a ser la reacción de A. En el otro extremo también vamos a tener una reacción, ¿no? A ver, espera un cachito. Ahí está. En el otro extremo tenemos el punto B. Bueno, en este punto B o en este punto de apoyo vamos a tener la reacción de B, obviamente. Sí, ahí está. La reacción de B.
¿Qué otras fuerzas más tenemos? Tenemos también el peso de C y también tenemos el peso de D. ¿Es así? Entonces vamos a graficarlo de la siguiente manera. Ahí está. Ese va a ser el peso de C. Esperen un momentito. A ver. Ahí está. ¿Sí? Y aquí tenemos el peso de D. Ahí está, jóvenes. De esa manera. ¿Sí? Entonces aquí, esperen un momentito. Vamos a dibujar. Ahí está, joven. Este va a ser el peso de C. Y obviamente aquí tenemos el peso de B, ¿no es así? Y bueno, como ustedes pueden observar, espera un momento, vamos a borrar eso. A ver, vamos a hacer un poquito más grande ya. Fíjense, este peso de D choca exactamente, espera un momentito. A ver, ya, ahí está bien. Choca exactamente con la distancia X, ¿no? Con el límite de la distancia X. Aquí está, fíjense. Ahí. Porque la distancia X es la distancia, o la que me pide calcular la distancia X, es la distancia que hay entre el punto B y donde se encuentra el cuerpo de D. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ese va a ser el peso de D. ¿Ya? Ahora otra cosa más. Vamos a hacerlo con otro color, a ver. Con este celeste. Fíjense, también me pide que calculemos esa distancia de aquí. O no, perdón, no me pide calcular esa distancia, solo que me la da. La pregunta me la da. ¿No es así? Me da esta distancia. Nosotros sabemos que esa distancia es de 0,3 metros, ¿no es así? Esa distancia es la distancia que hay entre C y D. ¿Sí? Bueno, jóvenes, antes de que continuemos, nos falta todavía una fuerza. Aquí está el peso de D. ¿No es así? Para que se note un poquito más. Aquí está el peso de C. ¿Ya? Entonces la otra fuerza que nos falta representar aquí en la gráfica es el peso de la viga. Y lo vamos a dibujar más o menos por aquí. ¿Sí? Vamos a dibujar más o menos por aquí. A ver. Vamos a hacerlo ahí. ¿Ya? Ahí está. De esta manera. Fíjense, a ver. Ya, ahora sí. Y ahí está. Este de aquí va a ser el peso de la viga. ¿Sí? Está más o menos a la mitad, ¿no es así? Por eso lo estoy dibujando de esa manera. ¿Ya? Ahora fíjense, tenemos ¿cuántas fuerzas? En total tenemos 5 fuerzas. 2 fuerzas que van hacia arriba, que son las reacciones, y 3 fuerzas que van hacia abajo, que son los pesos. ¿Ya? Pero fíjense bien, el peso de C y de D son de 40 newtons y 20 newtons. Eso quiere decir que nos falta todavía calcular el peso de la viga, porque solamente tenemos su masa. ¿No es así? Entonces eso es sencillo. Si yo quiero calcular el peso de la viga, jóvenes, peso de la viga va a ser igual a la masa de la viga por la gravedad, ¿no es así? Entonces, la masa de la viga sabemos que es 0,51 kilogramos por el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si quieren le pueden colocar, ya saben, 9,81. Por lo tanto, jóvenes, aquí el peso de la viga va a ser igual a 0,51 por 9,8. 4,998. En realidad sería 5, ¿no? De una vez redondeado, 5 newton. Ahí está. Ese sería el valor del peso de la viga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Para poder empezar a resolver este ejercicio, lo voy a anotar. Voy a hacer una sumatoria de fuerzas, pero en el eje de las Y, con todas las fuerzas que tenemos, con todas las fuerzas verticales que tenemos en este ejercicio. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Para empezar, tenemos la reacción de A más la reacción de B, menos el peso de la viga, menos el peso de C y menos el peso de D. Todo esto igual a 0, ¿no es así? Bueno, entonces despejamos la reacción de A más la reacción de B. Todo eso va a ser igual al peso de la viga más el peso de C y más el peso de D, ¿no es así? Bueno, entonces ahora tenemos todos esos valores, entonces empezamos a sumar. Reacción de A más reacción de B.
paréntesis, peso de la viga, 5 newtons, más el peso de C, sabemos que es 40 newtons, más el peso de D, sabemos que es 20 newtons, ahí está. Por lo tanto, jóvenes, la reacción de A más la reacción de B va a ser igual a ¿cuánto? Sería igual a 65 newtons, ¿es así? Estamos poniendo paréntesis. Aquí sería entonces 65 newton. Pero fíjense, no tengo la reacción de A y tampoco tengo la reacción de B. Pero lo que me puede ayudar para poder calcular una de las reacciones es esta condición que está aquí. Fíjense, reacción de A es 2 veces a la reacción de B. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar. A ver, entonces, en vez de colocar la reacción de A, voy a colocar 2 veces la reacción de B. ¿No es así? Todo eso más la reacción de B. Esto va a ser igual a 65 newton. Y lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio, vamos a tener 3 veces la reacción de B, porque son términos semejantes que se van a sumar. Aquí tenemos 65 newton. Por lo tanto, jóvenes, despejamos la reacción de B, que va a ser igual a 65 dividido entre 3. Eso quiere decir que la reacción de B es igual a 65 dividido entre 3, sería igual a 21,67. 21,67 newton. Bueno, jóvenes, ya tenemos las reacciones, ¿no es así? Pero no me pide calcular la reacción de B, ni tampoco la reacción de A. Me falta la reacción de A. Calculemos entonces la reacción de A. Vamos a ir un poquito más arriba, al lado de la gráfica. Entonces, jóvenes, aquí la reacción de A va a ser igual a 2 veces la reacción de B, que es 21,67 newton, ¿es así? 2 por 21,67 sería igual a 43,34. Si no me equivoco, es casi más o menos el mismo resultado que hemos calculado en el ejercicio anteriores, ¿no? Entonces aquí 43,34. 23,34 newton, ¿no es así? Bueno, joven, entonces de esa manera estamos calculando tanto la reacción de A como la reacción de B. Ahora sí o sí necesito calcular X. Pero ahora, ¿dónde voy a aplicar momento? ¿Aplico momento en A o aplico momento en B? Entonces, ¿cómo voy a saber dónde aplicar el momento? Eso va a estar en función de lo que me está pidiendo la pregunta. En este caso me está pidiendo en la pregunta me está pidiendo el valor de X. Y X está con respecto al punto B. ¿No es así? Es la distancia que hay del punto B hasta donde se encuentra el cuerpo de D. Entonces, en este caso, voy a aplicar el momento en el punto B. ¿Sí? Vamos a aplicar momento en el punto B. La sumatoria de los momentos en el punto B tienen que ser iguales a 0. ¿Es así? Bueno, jóvenes, otra vez la convención de signos. Ahora vamos a usar esta otra. Bueno, que en realidad es lo mismo que ya les he dado. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Esa convención de signos vamos a utilizar ahorita. ¿Está bien? Como vamos a aplicar ahora el momento en el punto B, la reacción de B no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ya les dije que el momento está en función de la fuerza por la distancia. ¿A qué distancia se encuentra la reacción de B? Del punto B no tiene distancia, es 0. Por eso, esta reacción de aquí, jóvenes, se anula, no la tomo en cuenta. Solo voy a tomar en cuenta esta de aquí y esta de aquí. Entonces tengo para tomar en cuenta cuatro fuerzas, ¿no es así? Bueno, la primera fuerza va a ser el peso de la viga. Entonces, fíjense, si este es mi punto de rotación, la fuerza de la viga hace que el sistema gire de esta manera, ¿no es así? En este caso va a ser negativo. Entonces colocamos menos el peso de la viga por la longitud de la viga dividido entre 2. A ver, vamos a borrar esto. ¿Ya? Entonces, menos el peso de la viga por la longitud de la viga dividido entre 2. ¿Ya? La otra fuerza es el peso de D. El peso de D hace que el sistema gire de esta manera. Negativo también. Menos, fíjense en este caso, el peso de D por ¿qué distancia? Va a ser en este caso por la distancia X, ¿no es así? La distancia de X, porque esa es la distancia que quiero calcular. Ahora tenemos la otra fuerza, que sería el peso de C. El peso de C también hace que el sistema gire de esta manera, ¿no es así? Que va a ser negativo, menos el peso de C. En este caso, ¿qué distancia sería? Sería la distancia que hay desde B hasta aquí. Sabemos que aquí hay 0,3, entonces aquí sería X. Por lo tanto, la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C va a ser X, ¿no es así? Más
0,3 metros, que es la distancia entre C y D, ¿ya? Y por último, la última fuerza sería esta, la reacción de B. La reacción de A hace que el sistema gire de esta manera, entonces en este caso sería positivo. La reacción de A, ¿por qué distancia? Por la longitud total de la viga, ¿no es así? Ahí está, porque esa es la distancia que hay entre esa fuerza hasta el punto de rotación. Bueno, tenemos todas esas fuerzas, jóvenes. Entonces de aquí tenemos que despejar. Todavía no vamos a despejar nada, pero sí podemos ir mandando al otro lado estos valores de aquí. Por ejemplo, esto, pues yo tengo que despejar X, ¿no? Y eso también lo puedo ir mandando al otro lado. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí, ¿qué vamos a anotar? Vamos a ir anotando, a ver, o en vez de pasar eso de ahí, jóvenes, a ver, pucha, me equivoqué. En vez de pasar eso de ahí, puedo ir pasando más bien esto y este otro al otro lado, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y vamos a copiar aquí lo demás. Vamos a anotar entonces aquí la reacción de A por la longitud de la viga menos el peso de la viga por la longitud de la viga dividido entre 2. ¿Está bien? Todo eso va a ser igual a esos dos que marqué con color naranja. Es así, esto y esto van a pasar al otro lado como positivos. ¿Ya? Aquí va a ser el peso de D por X. Es así, más el peso de C, paréntesis, X más 0,3. Cerramos paréntesis. ¿Ya? Entonces podemos ir reemplazando los datos, ¿no? ¿Cuánto vale la reacción de A? A ver, reacción de A tiene un valor de 43,34. Entonces aquí vamos a colocar 43,34 newtons por la longitud de la viga, que es 1,6 metros. ¿Sí? Aquí menos el peso de la viga, que es igual a 5 newtons por la mitad de la longitud de la viga. Si la longitud de la viga es 1,6, entonces la mitad sería 0,8 metros. ¿Es así? Todo esto va a ser igual a el peso de D por X más. Ahora fíjense, en este caso, jóvenes, este peso entra a multiplicar con X y luego con 0,3, ¿no es así? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí va a ser, aquí va a ser el peso. Esperen un momentito. A ver, ya está. Aquí va a ser entonces el peso de C por X, así, y más el peso de C por, por 0,3. ¿Sí? Por 0,3. Bueno, en este caso, esto de aquí tiene que pasar sí o sí al otro lado. ¿Ya? Eso de ahí tiene que pasar sí o sí al otro lado. Entonces vamos a ver qué nos queda aquí. Primero, 43,34 por 1,6 menos 5 por 0,8. Aquí va a quedar 65,34 newton. 65,34 newton menos el peso de C por 0,3 metros. Está muy pequeño, a ver. El peso de C por 0,3 metros. ¿Y qué me va a quedar al otro lado? Al otro lado me va a quedar X, saco factor común X, ¿no? El peso de D más el peso de C. Ahí está, joven. Ahora despejamos X, ¿no? ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar que X es igual a 65,34. Y aquí no queda newton, me estoy equivocando yo. Aquí queda newton por metro, menos recién. Aquí es newton por metro menos el peso de C. ¿Cuánto vale el peso de C? Vale 40 newtons, ¿no? Entonces aquí colocamos menos 40 newtons, ¿es así? Por 0,3 metros. Todo eso dividido entre el peso de C más el peso de D. Aquí es 40 newtons más 20 newtons. Newton con newton se va, ¿no es así? Y me va a quedar en metro. Ahí está, jóvenes. De esa manera se calculaba
este pequeño ejercicio, ¿no es así? 65,34, a ver, 65,34 menos 40 por 0,3. Todo eso dividido entre 60, ¿no? Entonces el valor de x es este valor de aquí. Ups. Ya, es 0,889 metros, ¿no es así? Bueno, ahí está, jóvenes. De esta manera es como se resolvió este ejercicio, ¿ya? Y aquí terminaría esta pregunta, porque en realidad lo único que me pide es calcular x. Está bien, tienen que estar atentos para poder resolverlo de buena manera todos estos ejercicios, más que todos los ejercicios en donde tenemos palanca, ¿ya? Estos son palancas, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, en el cual también vamos a ver otra vez sumatoria de momentos, y al mismo tiempo vamos a ver lo que es sumatoria de fuerzas en x y en y. ¿Está bien? Bueno, eso sería todo por este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, jóvenes, en este caso tenemos el siguiente ejercicio de estática también, en el cual la pregunta nos indica lo siguiente. Un cuerpo de 10.000 Newton cuelga con un cable a una varilla de 4 metros que puede girar en la base. Calcular la tensión necesaria en el cable para sostener el sistema en reposo. Encontrar la reacción vertical y horizontal en la base de la varilla. Despreciar el peso de la varilla. Bueno, jóvenes, entonces, en este caso, fíjense, vamos a anotar obviamente todos los datos, ¿no? De la siguiente manera. Bueno, la mayoría de los datos ya están en la gráfica, ¿no? El único dato que no está es la longitud de la varilla, ¿sí? Aquí lo vamos a anotar. Longitud de la varilla igual a 4 metros, ¿sí? Espera un rato, no sé por qué escribo muy chiquito. Longitud de la varilla es igual a 4 metros. Ahí está, jóvenes. Entonces, para poder resolver este ejercicio, sí o sí tenemos que empezar a graficar todas las fuerzas. Para empezar, voy a comenzar con el tema de la tensión. ¿Sí? Aquí está la tensión. Entonces, a ver, un ratito, aquí está. Esta sería la tensión, ¿no? Esta de aquí. Porque este es el cable. Ahí está, jóvenes. Esa es la tensión que me pide calcular el ejercicio. Bueno, ahí se puede observar dónde está el peso, ¿no? Ahora, lo más importante, fíjense, en este ejercicio, jóvenes, vamos a aplicar momento, pero lo único malo de aplicar momento para este ejercicio es que solamente se aplica momento cuando las fuerzas son perpendiculares a la barra. Fíjense, la tensión no es perpendicular a la barra. El peso de ese cuerpo de 10.000 Newton tampoco es perpendicular a la barra. Entonces, primero vamos a demostrarlo. Aquí tenemos 60 grados, ¿no? En esta parte tenemos 60 grados. Aquí, ¿cuánto habría? Aquí tendría que haber, obviamente, 30 grados. Ahí está, lo estamos anotando. Ahora fíjense, ahí tengo otro triángulo, ¿no? Con esta horizontal que está aquí, fíjense. Ahí está, ¿ven? Estamos formando otro triángulo. Si aquí hay, espera un momentito. Si aquí hay 30 grados, obviamente aquí hay 90. ¿Aquí cuánto habría? Aquí habría 60. Entonces colocamos 60 grados. Pero ahora fíjense, también tengo otro triángulo de esta manera. Esto, con esto es otro triángulo, ¿no es así? Pero fíjense, ¿qué ángulo hay aquí? Aquí hay 60 más 20 serían 80. O sea que esta fuerza de la tensión no es perpendicular a esta barra. Ahora, esta tensión tampoco lo es porque si aquí hay 60 grados, aquí habría 30 grados, ¿no es así? Es obvio que no es perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? En este caso voy a hacer lo siguiente, fíjense, vamos a hacer con otro color. En esta parte es donde me pide calcular la reacción, ¿no? Aquí, fíjense. Aquí me pide calcular la reacción, en ese punto de ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar entonces la reacción en el punto X, de ese punto de apoyo. ¿Sí? Esta va a ser la reacción horizontal, o la reacción de X. ¿Ya? Entonces, esta es la reacción en X. Y la reacción en Y obviamente va a ser esta, la vertical, ¿sí?
esta va a ser la reacción en X, perdón, en Y. Ahí está. Ahí está, reacción en Y. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder resolver este ejercicio? En este ejercicio, jóvenes, yo me tengo que dibujar otras barras, ¿ya? Otras barras. Barras imaginarias, se podría decir así. ¿Está bien? Por ejemplo, fíjense, el peso. El peso de aquí, de este cuerpo, va a ir hacia abajo, ¿no es así? ¿Ya? A ver, esperen un rato. El peso de ese cuerpo va a ir hacia abajo, ¿no? A ver, no pasa nada, ¿no? Ya lo voy a borrar esto. Entonces, voy a dibujarlo hacia abajo, fíjense. Ahí está. Ese va a ser, ¿ya? Ese va a ser el vector del peso de ese cuerpo, de 10.000 newton, ¿no? El peso del cuerpo, ¿ya? Ahora, lo más curioso es que, fíjense, es perpendicular con esta línea, con la reacción de B, con la reacción de X, ¿no es así? Es perpendicular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asumir que esta línea de aquí, ¿sí? Que esta línea roja es mi barra imaginaria. ¿Está bien? Porque de todas maneras, fíjense, es como si fuera la sombra de la barra en la parte del piso, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer de cuenta, este va a ser el punto A, digamos. No hace falta que le pongamos punto, ¿ya? Entonces, jóvenes, aquí vamos a colocar distancia, una distancia X, X1 le vamos a llamar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, jóvenes, ya les estoy indicando que esta de aquí, hasta aquí nada más, fíjense, vamos un poco más gruesito, hasta aquí, esa va a ser mi barra imaginaria, ¿ya? Mi barra imaginaria, que es la sombra de la barra que estamos viendo aquí, ¿no? Es la sombra de esto, ¿sí? Pero lo más importante es que la fuerza del peso de ese cuerpo es perpendicular a esa barra imaginaria. Y eso es lo que a mí me interesa, porque solamente puedo aplicar momento, jóvenes, cuando las fuerzas son perpendiculares a las barras, ¿ya? Ahora, el problema va a ser con esto, la tensión. La tensión tiene 80 grados con la barra, no es perpendicular. Para que sea perpendicular tiene que tener 90 grados. Entonces yo le tengo que dibujar una barra imaginaria a eso. ¿Está bien? Una barra imaginaria. Eso va a ser más complicado todavía. Pero presten atención porque es para este ejercicio es la clave para el otro ejercicio que vamos a hacer después. Estos 30 grados que están viendo aquí lo voy a borrar un rato, ¿sí? Pero ya saben que ahí es 30, ¿no? Entonces ahora voy a dibujar mi barra imaginaria de esta manera. Fíjense, a ver. Va a partir de aquí y voy a dibujarlo hasta aquí. ¿Ya? Ahí está, jóvenes. Esa va a ser la barra imaginaria. La barra imaginaria que estoy trazando para poder resolver este ejercicio. Lo vamos a hacer un poquito más grueso. A ver. Ahí está. Creo que estoy arruinando el dibujo. No importa, pero ya. Ahí está, joven. Esa va a ser la barra imaginaria. La cuestión, joven, es que esta barra imaginaria que estoy dibujando ahorita es perpendicular a la tensión, ¿sí? Perpendicular a la tensión. Bueno, jóvenes, entonces esto sería otra distancia x2. Ya vamos a ver por qué le estoy colocando distancias, ¿sí? ¿Por qué estoy colocando distancias? Ahí está, ese es x2. Bueno, jóvenes, entonces ahora sí ya podemos empezar a resolver este ejercicio, ¿ya? Porque la pregunta me pide calcular, calcular la tensión necesaria en el cable, ¿sí? Entonces, lo bueno de este ejercicio es que no me da el peso de la barra o de la varilla, ¿sí? Pero hay otro ejercicio parecido a este, que lo vamos a ver más adelante, que sí me lo da. Eso más bien a mí me va a complicar un poco, pero ahorita más bien no me lo da, y por eso el ejercicio está un poco más sencillo que el otro que vamos a ver más adelante. Entonces, jóvenes, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ya saben perfectamente bien que cuando aplicamos momento, ahora sí le vamos a poner nombre al punto. ¿Dónde están haciendo rotación? En la base. La pregunta dice en la base, en esta base de aquí. Ese va a ser el punto A, ¿ya? Ese de ahí es el punto A. Si quieren al de arriba, colóquenle punto B, perdón, a este de aquí, pónganle punto B si quieren, pero igual no va a pasar nada. En los dos extremos de la barra son los dos puntos, ¿no? En el punto B no pasa nada, así que no vamos a hacer absolutamente nada, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces vamos a aplicar momento, obviamente, en el punto A,
obviamente vamos a aplicar el momento en el punto A, ¿sí? Bueno, aplicamos momento entonces. Ya, aquí tenemos sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a 0, ¿no es así? Y de nuevo, ahora sí, convención de signos. Así va a ser positivo y de esta manera va a ser negativo, ¿ya? Ahí está, joven. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, lo primero que tengo que hacer es ubicar las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? Fíjense en el sistema, esta es la barra y sobre esta barra están actuando este peso y esta tensión. Eso quiere decir que solamente hay dos fuerzas, ¿no es así? Entonces, esta tensión, vamos a ver con quién es perpendicular con esta barra imaginaria. Entonces, en base a esta barra imaginaria, la fuerza va hacia abajo, entonces el sistema va a girar de esta manera, fíjense. El sistema gira de esta manera, va a ser positivo. Entonces colocamos el peso del cuerpo por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia a la que se encuentra la fuerza con respecto al punto de rotación. El punto de rotación es el punto A. Entonces, ¿qué distancia hay de aquí hasta este punto de rotación? X1, ¿no es así? Es la distancia X1. Entonces, ahí vamos a colocar X1. ¿Qué más tenemos? Ahora fíjense, ya, esta barra imaginaria ya no me sirve. ¿Por qué? Porque la tensión no es perpendicular a esta barra imaginaria, sino que la tensión es perpendicular a esta otra barra imaginaria que yo me he trazado. ¿No es así? Que es de color celeste. ¿Está bien? Ahora fíjense entonces, la tensión con esta barra imaginaria y el punto de rotación sigue siendo A. Va a hacer que el sistema gire de esta manera. Fíjense, es negativo. ¿Es así? Entonces, menos la tensión por ¿qué distancia? No se olviden, siempre va a ser la distancia donde está la fuerza hasta el punto de rotación. Entonces, ¿qué distancia hay desde la tensión? Fíjense, desde aquí hasta el punto A. Lo voy a remarcar eso con celeste. Con otro color mejor, a ver. Sí, con celeste. Fíjense, ¿qué distancia hay desde aquí, donde estamos marcando ahorita, desde ahí, desde ese punto hasta donde el punto A? Entonces, la distancia que hay de aquí hasta aquí es obviamente la distancia X2. ¿Sí? Por eso le he colocado distancias. Pero lo malo es que no tenemos el valor de esas distancias. X2. Ahí está. Igual a 0. ¿Es así? Igual a 0. Bueno, entonces de aquí, jóvenes, yo tengo que despejar la tensión. El peso de C por X1 es igual a la tensión por X2. Despejamos tensión y la tensión va a ser igual al peso en C por X1 dividido entre X2. ¿Es así? Bueno, entonces, jóvenes, ahora fíjense, yo tengo que calcular, saber o determinar el valor de X1 y X2. ¿Cómo lo calculo? De esta manera. Primero vamos a calcular X1. Fíjense, X1. Yo he formado un triángulo. Fíjense, tengo esta línea de aquí, con esta otra línea de aquí y con esta hipotenusa, ¿no? Tengo un triángulo rectángulo aquí, fíjense. Triángulo rectángulo. Ahí está. Tengo un triángulo rectángulo. Entonces, X1, fíjense, es la hipotenusa con respecto a este ángulo, ¿no? A ver, lo voy a graficar mejor. ¿Sí? Lo vamos a graficar. Lo que tenemos es esto. Tenemos esto con esto, ¿no es así? Aquí tenemos X2. Aquí que tenemos. Aquí tenemos el peso del cuerpo. Y este de aquí es la viga o la varilla o la barra, ¿no es así? ¿Sí? Y esto sabemos que mide 4 metros. Y aquí tenemos el ángulo de 60 grados. Entonces, para poder calcular X2, jóvenes, tenemos que usar funciones trigonométricas, ¿no? En este caso, ¿qué función trigonométrica nos podríamos ocupar? Seno o coseno. Obviamente, en este caso vamos a utilizar el coseno, ¿no es así? Coseno de 60 grados. ¿A qué es igual el coseno de 60 grados? Es igual al cateto adyacente. Cateto adyacente, jóvenes, es el cateto que se encuentra al lado del ángulo, es este, X2. No es el cateto opuesto va a ser este, y este de aquí es el cateto adyacente, ¿ya? Entonces aquí sería X2 dividido entre la hipotenusa, que es 4 metros. Bueno, jóvenes, entonces de ahí despejamos X2, que va a ser igual a 4 metros por el coseno de 60 grados. Por lo tanto, jóvenes, aquí X2
va a ser igual a 2 metros. Ya tengo el valor de x2. Ah, no, perdón, ese no es x2, es x1. ¿Ya? Perdón. Ese es x1, no es x2. Ya, ahora sí lo corrijo. Aquí es x1, aquí x1, x1 y x1. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera. Ahora yo tengo que calcular x2, ¿no es así? Entonces lo vamos a hacer con el mismo color. Lo voy a dibujar aparte para poder calcular. Fíjense entonces, jóvenes, tenemos esto. También tenemos un triángulo, ¿sí? También tenemos un triángulo. Fíjense de esta manera. Aquí está el punto A. Espera un momentito. Aquí está el punto A. Y vamos a dibujar de esa forma, fíjense. No está recto, pero ya por lo menos salva. Este de aquí que estoy dibujando ahorita es la barra, obviamente. Y lo estamos dibujando de esa manera. Fíjense, ahí está. Ese de ahí es la barra. Si ese es el punto A, este de aquí, si nosotros tenemos el punto A, este de aquí es el punto B. ¿No es así? Y después de esto tenemos una línea que es la tensión, ¿no? Ahí está. Esta sería la tensión. Y luego tenemos esta otra línea de aquí. ¿Ya? Ahí está, joven. La cuestión, a ver, me olvidé, esta es la tensión, ¿no? Ya, la cuestión, jóvenes, es la siguiente. Aquí, fíjense, esto de aquí, oh, perdón, ya, este de aquí me dice que es 90 grados, ¿no es así? Esto de aquí, este triángulo que estoy dibujando aquí, jóvenes, es este triángulo que hay aquí, fíjense. Esto de aquí con la tensión y la línea azul, ¿no es así? Este sería x2, entonces ahí le vamos a poner su nombre. Esto de aquí es x2, ¿ya? Ahora lo más importante, esta partecita de aquí, fíjense, entre la barra y la cuerda, aquí, entre la barra y la cuerda hay un ángulo de 80 grados, porque ahí hay 60 y más allá arribita hay 20, ¿no? Entonces aquí tendríamos 80 grados, ¿sí? 80 grados, ahí está. No sé si nota, a ver, lo vamos a hacer de nuevo, un poquito más grande. Este es el ángulo y aquí tenemos 80 grados, ¿no? Ahí está, 80 grados. Bueno, jóvenes, entonces ya sabemos que esta distancia de aquí es la distancia de la barra, que son 4 metros, ¿no? Y obviamente esto de aquí es la hipotenusa, ¿sí? Eso de ahí es la hipotenusa. Por lo tanto, si yo quiero calcular x2 y esa de aquí es la hipotenusa, ¿qué función trigonométrica yo tendría que usar? En este caso tengo que usar el seno. Fíjense, a ver, aquí colocamos el seno de 80 grados va a ser igual al cateto opuesto. Fíjense, aquí está 80 grados, cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto que se encuentra al frente del ángulo? Es x2. Entonces colocamos eso. El seno de 80 grados es igual a x2 sobre la hipotenusa, que sabemos que es igual a 4 metros. Bueno, jóvenes, de esta manera despejamos x2, que va a ser igual a 4 metros por el seno de 80 grados, ¿no es así? ¿Y cuánto sale esto? Calculemos, a ver, en este caso me quedaría 4 por el seno de 80 grados es igual a 3,94. Vamos a colocarlo con 3 decimales, 3,939 metros. Ese es el valor de... Ahora vamos a hacer un poquito más grande, está muy chiquito. Bueno, jóvenes, ese sería el valor de la distancia de x2, 3,939. Ahí está, joven. Ese es el valor de la distancia x2. Bueno, ahora tranquilamente ya puedo calcular el valor de la tensión, ¿es así? Vamos a hacer con el mismo color rojo, mejor otro color morado. Ahí está, entonces calculamos la tensión. La tensión es igual al peso del cuerpo, sabemos que es 10.000 newtons, entonces colocamos 10.000 newtons, ¿es así? Por x1, ya sabemos el valor de x1, son 2 metros. Todo eso dividido entre x2, que sabemos que es igual a 3,939 metros. Bueno, aquí metro por metro se van, es así. Por lo tanto, jóvenes, el valor de la tensión, ¿a cuánto es igual? Calculamos entonces. 10.000
por 2 metros dividido entre 3,939. 5077. 5077,4. Ahí está, jóvenes, es lo que me pedía la pregunta, ¿no? 5077,4 newtons. Bueno, jóvenes, aparte de calcular la tensión, también me pide calcular la reacción vertical y horizontal, ¿no? Que tenemos en la base de la varilla. Ahí más bien yo ya lo he graficado, las reacciones, tanto en el eje X como en el eje Y, que son las reacciones verticales y las reacciones horizontales. Pero para poder resolver esta parte del ejercicio, lo que tenemos que hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Ya, aquí vamos a anotar diagrama de cuerpo libre, un DCL, ¿está bien? Entonces, para dibujar el diagrama de cuerpo libre lo vamos a hacer con otro colorcito. A ver, ahí está. Ahí y ahí. Bueno, jóvenes, entonces aquí fíjense, para poder resolver en este caso y poder calcular las reacciones verticales y horizontales, yo voy a tener que dibujar todas las fuerzas que hay en el sistema. ¿Está bien? En toda la gráfica. Primero voy a dibujar el peso de ese cuerpo. ¿Ya? El peso de ese cuerpo. Ahí está, fíjense. Estamos dibujando el peso de ese cuerpo. Ya, ahí está. Entonces, esta sería la fuerza del peso del cuerpo. ¿No es así? También voy a dibujar la gráfica de la tensión. Ahí está. Ese sería el vector de la tensión. No se olviden, jóvenes, que en este caso la tensión tiene un ángulo de 20 grados con la horizontal. En la gráfica está. Aquí había una horizontal y esos 20 grados era con la horizontal. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí tiene 20 grados. Ahora fíjense, como la tensión se encuentra en medio de dos ejes, que son Y positivo y X negativo, entonces ese vector, jóvenes, se descompone tanto en el eje X como en el eje de las Y. Se descompone de esta manera, fíjense. Dibujamos de forma imaginaria así. Ahí está. Y de esta otra manera. Ese se llama el método de descomposición rectangular, porque un vector que se encuentra en medio de dos ejes forma siempre un rectángulo, como están viendo ahorita. Claro, si lo podría haber dibujado mejor, saldría más rectito, ¿no? Y se notaría un rectángulo. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener otro vector. A ese vector se le va a llamar la tensión en el eje Y. ¿Para qué nos vamos a complicar y le vamos a poner otro nombre, ¿no? Le ponemos directamente tensión, pero en el eje Y. Aquí también tenemos otro vector, ¿no? Ahí también tenemos otro vector. Igual, ¿para qué nos vamos a complicar? Le vamos a llamar directamente la tensión, pero en X. ¿Es así? Más sencillo y más fácil para recordarse. Tensión en X. Ahí está. Pero nos falta otras fuerzas. Ya hemos dibujado la fuerza del peso, hemos dibujado las fuerzas de las tensiones. Ahora nos falta dibujar las fuerzas de las reacciones. Eso lo vamos a hacer con otro colorcito. A ver, con este color. Y bueno, en este caso, fíjense, voy a tener aquí la reacción en X. Ya, ahí está. Reacción en X. ¿Es así? Ese de ahí va a ser la reacción en X. Ahí está, joven. Reacción en X. Y ahora tengo que dibujar la reacción en Y. Ya, entonces esta sería la reacción en Y. Va a pasar obviamente por encima de la tensión de Y. ¿Sí? No sabemos si es mayor la reacción de Y que la tensión de Y o si es menor, pero igual lo voy a dibujar hacia más arriba. Esta sería la reacción de Y. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera tenemos que empezar a calcular la reacción tanto de X como la reacción de Y. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, simplemente tenemos que aplicar sumatoria de fuerzas. ¿Es así? Primero voy a calcular la reacción en X. Entonces yo tengo que aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Como su nombre lo dice, sumatoria. Tengo que sumar. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Fíjense en esta gráfica, en este eje de coordenadas solamente tengo dos fuerzas. La reacción en X, que es positiva, y la tensión en X, que es negativa, ¿no es así? Entonces eso anotamos. La reacción en X menos la tensión en X, ¿no es así?
todo esto es igual a 0. Bueno, entonces aquí despejamos. La reacción en X es igual a la tensión en X, ¿sí? Pero ¿cuánto vale la tensión en X? Tengo que calcularlo, ¿no es así? ¿Cómo calculo yo la tensión en X? Fíjense, jóvenes, aquí este vector de la tensión me está formando un rectángulo, ¿no es así? Pero si yo le corto a la mitad, solamente me formaría un triángulo. Fíjense, aquí, un triángulo, ¿no es así? Un triangulito nada más. Entonces, fíjense aquí, la distancia que hay de aquí a aquí es el vector tensión X. Y es la misma distancia que hay de aquí a aquí, es la misma, ¿no es así? Lo mismo pasa aquí, la altura. La altura que hay de aquí hasta aquí, esa es la tensión en Y. Y es la misma altura que hay de aquí hasta aquí. Por lo tanto, este es el reflejo de la tensión de Y. Así que enfoquémonos en ese triángulo. ¿Sí? Enfoquémonos en ese triángulo que está aquí, ¿no? Vamos a hacer con otro colorcito para que se note. Fíjense, este es el triángulo que me importa. Ahí está. Ese es el triángulo que me interesa. ¿Ya? Entonces aquí está la tensión en Y. ¿No es así? Entonces, si ese es el triángulo, yo quiero saber cuánto vale la tensión en X. Ahora, la tensión en X está al lado del ángulo, o sea que es el cateto adyacente, ¿no es así? Entonces, fíjense, si yo quiero calcular la tensión en X, voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer abajo, ¿ya? Voy a aplicar el coseno de 20 grados. Coseno de 20 grados, ¿a qué va a ser igual? El coseno de 20 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es la tensión en X, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa sería este de aquí, ¿no es así? Esto de aquí sería la hipotenusa, que es la tensión. Entonces, jóvenes, de aquí despejo yo la tensión en X. Entonces, la tensión en X va a ser igual a la tensión por el coseno de 20 grados, ¿no es así? Entonces, calculamos. Aquí voy a colocar la tensión X va a ser igual a la tensión. ¿Cuánto vale la tensión? Ya la hemos calculado, 5077,4 newtons por el coseno de 20 grados. ¿No es así? Ahí está. Y de esa manera yo voy a determinar el valor de la tensión en X. ¿Sí? A ver, 5077,4 por el coseno de 20 grados. En este caso, la tensión en X va a ser 4771,2. Bueno, jóvenes, entonces dice que la reacción en X es igual a la tensión en X. Eso quiere decir, jóvenes, eso simplemente me indica que la reacción en X es igual a 4771,2 newton. Bueno, entonces de esta manera estoy calculando yo la reacción que hay en X. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces fíjense bien. Sí o sí necesito la tensión en X y también voy a necesitar la tensión en Y. Por eso de una vez voy a calcular la tensión en Y. Si para calcular la tensión en X he usado el coseno del ángulo, en este caso voy a usar el seno del ángulo. ¿Sí? Fíjense. Aquí voy a usar el seno de 20 grados es igual a cateto opuesto, ¿no? Fíjense, aquí está el ángulo y entonces estamos usando el seno del ángulo, ¿no? El seno de θ o el seno de 20 grados es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? La tensión en Y. Entonces, aquí tensión en Y dividido entre la tensión, ¿no es así? Por lo tanto, despejamos la tensión en Y, que va a ser igual a la tensión por el seno de 20 grados. Bueno, entonces reemplazamos los datos. Aquí sabemos que la tensión es igual a 5077,4 newtons por el seno de 20 grados. Eso quiere decir que la tensión en Y, jóvenes, es igual a ver, 5077,4 por el seno de 20 grados. Va a ser 1736. 1736,6. Bueno, ya tengo la tensión en X y ya tengo la tensión en Y. Ahora ya puedo calcular la reacción en Y. ¿Es así? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora, para calcular la reacción en Y, obviamente tengo que aplicar sumatoria de fuerzas, pero en el eje Y de las Y.
sumatoria de fuerzas en Y, todo esto es igual a 0, ¿ya? ¿Cuántas fuerzas hay en el eje de las Y? En el eje de las Y hay 3 fuerzas, jóvenes. Tenemos la reacción de Y positivo, más la tensión de Y también positiva, y menos el peso, ¿no es así? El peso del cuerpo. Todo esto es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Obviamente lo que quiero calcular es la reacción en Y. Entonces despejamos. La reacción en Y va a ser igual, el peso que es negativo pasa al otro lado como positivo. Y la tensión en Y pasa al otro lado también, pero como negativo. ¿Es así? Fíjense, entonces ya tengo todos esos valores. Aquí la reacción en Y va a ser igual al peso del cuerpo, que sabemos perfectamente bien que vale 10.000. ¿Es así? 10.000 newtons menos la tensión en Y, que es igual a 1736,6. Todo esto es en newton, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces la reacción en Y va a ser igual a 10.000 newton menos 1736,6. En este caso tenemos que es 8.263,4 newtons. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera estamos calculando el valor de la reacción que tenemos en el eje de las Y. ¿Sí? Hasta ahí ya hemos calculado todo lo que me pide la pregunta, tanto la tensión como las reacciones verticales y horizontales, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces esto sería todo para esta pregunta. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que también es estática y es un ejercicio similar a este, solamente que tenemos una fuerza más en la cual tenemos que aplicar, ¿ya? Bueno, eso sería todo por este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente entonces. Bueno, jóvenes, en este caso, como pueden observar, tenemos la siguiente pregunta y en la gráfica se puede observar que es básicamente el mismo ejercicio que el anterior. La única diferencia que en este caso es que vamos a tener el peso de la barra en esta ocasión, ¿ya? Entonces, como pueden observar, veamos lo que nos dice la pregunta, ¿ya? Una barra uniforme A y B de 4 metros de longitud y cuyo peso es de 50 newtons está articulado en su inferior A y su extremo B unido a una cuerda. Del extremo B cuelga un peso de 200 newton. La barra y la cuerda forman, aquí escuchen bien, la barra y la cuerda forman con la pared ángulos de 60 y 70 grados, respectivamente. Con la pared, dice, ¿no ve? Aquí en la gráfica, fíjense, pareciera que este 60 grados está con esta parte de aquí, con una horizontal, ¿no? Entonces los 60 grados es de aquí, de la barra con la pared, y de la cuerda con la pared, 70 grados y aquí 60 grados, ¿está bien? Calcular la tensión de la cuerda, la reacción y su dirección aplicada en áreas. Bueno, jóvenes, entonces, para poder resolver este ejercicio es básicamente el mismo procedimiento que hemos utilizado en el anterior. Ya es el mismo procedimiento que hemos utilizado en el anterior ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es anotar todos los datos que tenemos, ¿no? Aquí vamos a colocar datos, ¿sí? Entonces ahora tenemos el peso de la barra, ¿no? Antes no me daba en el ejercicio anterior. Aquí me indica que es 50 newton. También tenemos la longitud de la barra, que es igual a 4 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso del cuerpo, que es igual a 200 newtons, ¿no es así? Tampoco tenemos el valor de la tensión, luego me da los ángulos y nada más, ¿no es así? Entonces, dentro de la gráfica vamos a colocar aquí está, aquí tenemos los 60 grados, ¿no? ¿Sí? Estamos aclarando esa parte y aquí es los 70 grados, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces el punto A obviamente es este de aquí. Vamos a hacer con otro color mejor. Vamos a hacer con un color que se note, el rojo. Este de aquí es el punto A, jóvenes. Y obviamente este otro extremo es el punto B. Bueno, pero mucho no nos interesa el punto B, ¿no es así? Ahora, también tenemos que dibujar todas las fuerzas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer con este color celeste, ¿ya? Fíjense, para empezar tenemos, obviamente aquí, la tensión, ¿ya? Ahí está, ya lo estamos dibujando. Esa sería la tensión, ¿es así? La tensión de la cuerda. ¿Qué otra fuerza más tenemos? Tenemos, obviamente, el peso de este cuerpo. Justo lo vamos a dibujar al medio, ¿no? Y
más o menos por donde está la misma línea de la cuerda. A ver, ahí está. Para mí eso va a ser el medio y aquí va a estar el peso de ese cuerpo, ¿no es así? Ahí está, jóvenes, peso del cuerpo, ese es el vector, peso del cuerpo. Y también tenemos el peso de la barra, que tiene que estar básicamente a la mitad, ¿no? Vamos a hacer que está por aquí más o menos, ¿ya? Más o menos ahí. Y sabemos que todos los pesos siempre van a ir hacia abajo, ¿no? Ahí está, vamos un poquito largo. Ahí está, joven. Ese de ahí va a ser el peso de la barra. Ahí está, peso de la barra. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces ya hemos dibujado casi todas las fuerzas, ¿no? Nos faltan todavía, nos faltan las reacciones. Nos falta la reacción en el eje de las X, o sea, la reacción vertical y la reacción horizontal, ¿ya? Entonces voy a dibujarlo de esta manera. Aquí voy a dibujarlo de esta forma. Ahí está, fíjense. Voy a dibujar un poco más largo todavía. Ahí está. Esa sería la reacción que va a haber en el eje de las X, ¿no? Y la reacción en eje de las Y va a estar por aquí. Ahí está, joven, fíjense bien. Esa sería entonces la reacción en el eje de las X. Perdón, en el eje de las Y, ¿no? Lo mismo. Reacción en Y. ¿Sí? Hasta ahí estamos haciendo básicamente lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿no? Reacción en Y. Ahora, ¿cuál es el problema? En el anterior ejercicio teníamos el peso del cuerpo y la tensión nada más, pero ahora tenemos el peso de la barra. Eso quiere decir que tenemos tres fuerzas. Al rato teníamos dos fuerzas. Y ya les había comentado que todas las fuerzas tienen que ser perpendiculares a la barra y ninguna de las tres fuerzas es perpendicular a la barra. Fíjense, ahorita lo vamos a ver, porque fíjense aquí. Primero donde está la tensión y el punto B. Si yo trazo una línea imaginaria de esta manera, estoy formando un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está, fíjense, estoy formando este triángulo rectángulo. Si aquí tenemos 70 grados, aquí ¿cuánto hay? Ahí va a haber 20 grados. Igual que en el ejercicio anterior, ¿no? Ahora, también tengo otro triángulo rectángulo que está así. Desde aquí, va aquí y llega hasta aquí, ¿no? Si aquí hay 60 grados, aquí tiene que haber 30 grados, ¿no? Entonces, fíjense, 30 más 20 son 50 grados. Eso quiere decir que la tensión no tiene 90 grados. Eso quiere decir que no es perpendicular a la barra. ¿No es así? Bueno, venimos aquí. Si aquí es 60 grados, aquí abajo va a ser 30 grados. Eso vamos a aclararlo ahí. Ahí 30 grados, ¿no es así? Ahí, saco la manito, ahí está, 30 grados. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, dibujarnos unas barras imaginarias, ¿no? Para este caso, fíjense, esta de aquí, esta línea que he dibujado como la reacción de A, o como la reacción en el eje de las X, la reacción horizontal, ese me va a servir como si fuera la barra imaginaria y lo voy a dibujar hasta donde está el punto, fíjense. Hasta aquí. ¿Ya? Esa de ahí, jóvenes, es mi barra imaginaria. ¿Sí? Ese de ahí me va a servir a mí como mi barra imaginaria. Ahí está. ¿Ya? Ya les dije que esta barra imaginaria simplemente es la sombra de la barra. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que aquí, fíjense, yo tengo que calcular la distancia que hay desde el punto A hasta donde se encuentra el peso de la barra. Ese va a ser X1. Tengo que calcular la otra distancia, que es desde el punto A hasta donde se encuentra el peso del cuerpo. Ese va a ser X2. ¿Ya? Ahora, hay otro problema. Tengo que dibujar una barra imaginaria que sea perpendicular a la tensión, porque la tensión no es perpendicular a la barra que tenemos ahí. Entonces tengo que dibujar una barra imaginaria y lo vamos a hacer de esta manera. Perdón. Entonces lo voy a dibujar de esta forma, fíjense. Vamos a tratar de que sea algo más o menos perpendicular. Ahí está, joven. Ese para mí va a ser la barra imaginaria que es perpendicular a la tensión. ¿Ya? Ahí está entonces. Fíjense, aquí tenemos 90 grados. Bueno, entonces por
Consecuencia, este va a ser x3. ¿Ya? Ahora sí, tenemos que calcular x1, tenemos que calcular x2 y tenemos que calcular x3. ¿Ya? No va a haber ningún problema para calcular x1, fíjense. x1 forma un triángulo pequeñito, miren. Aquí hay un triángulo de aquí hasta aquí y hasta aquí. ¿No es así? Aquí tenemos el ángulo de 90 grados, fíjense. ¿Ya? Y ya hemos visto hace rato. Si yo quiero calcular x1, tiene que ser por el coseno, ¿no? Por el coseno es cateto adyacente. Yo quiero calcular este cateto, cateto adyacente. No quiero calcular este cateto, quiero calcular el cateto que está al lado del ángulo. Bueno, jóvenes, entonces, la hipotenusa de este triángulo pequeño, sabemos que toda la barra mide 4 metros, ¿no? Pero yo tengo aquí un triángulo pequeñito. Eso quiere decir que esta hipotenusa de aquí hasta aquí no es de 4 metros, es de 2 metros, ¿ya? Por eso, para calcular x1, voy a aplicar, como hemos hecho la anterior vez, en el anterior ejercicio, coseno. Aquí va a ser el coseno de 30 grados, ¿no es así? El coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es x1, dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa, jóvenes, en este caso es 2 metros. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es desde aquí hasta aquí, ¿ya? Entonces, jóvenes, de ahí despejamos x1. x1 es igual a la hipotenusa por el coseno de 30 grados, ¿no es así? Eso quiere decir que x1 va a ser igual a 2 metros, que es la hipotenusa. Perdón. Directamente ya tenía que haber calculado, ¿no? Pues aquí va a ser 2 metros por el coseno de 30, que es igual a 1,73. 1,73 metros, ¿no es así? Bueno, ¿cómo calculamos entonces x2? Con la misma fórmula, ¿no? Pero ya estamos viendo aquí, fíjense. x1 era igual a la hipotenusa por el coseno de su ángulo. Aquí x2 va a ser igual a la hipotenusa, que sería 4 metros por el coseno de su ángulo. Directamente. x2 es igual a su hipotenusa, que es 4 metros, por el coseno de su ángulo, que es igual, sigue siendo 30 grados, fíjense, porque x2 forma un triángulo de esta manera. Un triángulo más grandecito, ¿no es así? Entonces aquí va a ser coseno de 30 grados. Bueno, entonces, ¿cuánto vale x2? x2 simplemente es el doble de x1, no es así, pero calculemos. 4 por el coseno de 30 es igual a 3,46. Ahí está. 3,46 metros. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que calcular x3. x3 va a ser un poquito más complicado, fíjense. Tengo esta línea de aquí, es la hipotenusa. Este es el cateto adyacente y obviamente ese es el cateto opuesto. x3 sería cateto opuesto. Entonces aquí ya no tengo que usar coseno, tengo que usar seno. ¿De qué ángulo? De estos dos ángulos. 50 más 20 sería, 30 más 20, que sería 50 grados, ¿no es así? Entonces aquí voy a colocar el seno de 50 grados. Va a ser igual al cateto opuesto, que es x3, dividido entre la hipotenusa, que es 4 metros, ¿no es así? Esta es la hipotenusa, 4 metros. Bueno, jóvenes, entonces de ahí despejamos, ¿no? De ahí despejamos entonces x3. Por lo tanto, aquí x3 va a ser igual a 4 metros por el seno de 50 grados. Eso quiere decir que x3 es igual a 4 metros por el seno de 50 grados, ¿no es así? Que sería 3,06. 3,06 metros. Bueno, jóvenes, ya tenemos todas las distancias, ¿no es así? Tenemos todas las distancias. Ahora recién voy a aplicar sumatoria de momentos para poder calcular el valor de la tensión, ¿ya? Entonces nos vamos a la parte superior y lo vamos a hacer de esta manera, fíjense. Aquí vamos a aplicar sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos, ¿en qué punto? Vamos a aplicar momentos en el punto A, ¿ya? En el punto A. ¿Por qué hago sumatoria de momentos en el punto A? Así para que ya no tome en cuenta la reacción de X ni la reacción de Y. ¿No es así? Pues no se olviden, el momento es igual a fuerza por distancia. ¿Qué distancia? La distancia a la que se encuentra la fuerza con respecto al punto de rotación. Rx, ¿a qué distancia se encuentra de A? 0. Ry, ¿a qué distancia se encuentra de A? 0 también, ¿es así? Ahora, las únicas fuerzas que voy a tomar en cuenta van a ser el peso de la barra, el peso del cuerpo y la tensión, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces,
Esta de aquí es nuestra barra imaginaria. Falta la convención de signos, ¿no? ¿Qué convención de signos vamos a utilizar? Entonces aquí lo vamos a hacer de esta manera. Lo mismo que hemos estado aplicando en todos estos ejercicios. Así va a ser positivo y al otro lado negativo. ¿Es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces empecemos. Primero, el peso de la barra. Esta es la barra imaginaria. Viene el peso hacia abajo, este es el punto de rotación, entonces el sistema gira de esta manera. Va a ser positivo. Aquí por lo tanto colocamos peso de la barra positivo. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia tiene la barra con respecto al punto de rotación? X1. Entonces eso colocamos. Peso de la barra por X1. Luego tenemos el peso del cuerpo. Con respecto a esta barra imaginaria, el sistema gira de esta manera, ¿no es así? Que también va a ser positivo. Entonces aquí va a ser más el peso del cuerpo. ¿Qué distancia tiene el peso del cuerpo con respecto al punto de rotación? Su distancia es X2. ¿Ya? Ahora la tensión, fíjense, esta es la barra imaginaria de la tensión. Entonces la tensión va hacia arriba, por lo tanto el sistema con respecto al punto de rotación va a girar de esta manera, que va a ser negativo. Entonces aquí va a ser menos la tensión por X3. Todo esto es igual a 0, ¿no es así? Bueno, de aquí, jóvenes, tengo que despejar la tensión. La tensión por X3 va a ser igual al peso de la barra, que sabemos que la barra pesa 50 newton, ¿no? Entonces colocamos aquí 50 newton por X1, y sabemos que X1 es 1,73 metros. ¿Qué más? Más el peso del cuerpo. Sabemos que el peso del cuerpo es X2. Perdón, sabemos que el peso del cuerpo es 200 newton. 200 newton por la distancia 2, que sería 3,46 metros. ¿Es así? Y bueno, de esta manera, jóvenes, vamos a ir despejando la tensión. Multiplicamos todo eso. 50 por 1,73 más 200 por 3,46 sería 778. 778,5 newton por metro. Todo esto dividido entre X3. Y sabemos que X3 es 3,06. 3,06 metros. Entonces metro con metro se simplifica y por lo tanto la tensión va a ser igual a dividido entre 3,06. 254,41. 254,41 newton, ¿es así? Bueno, jóvenes, hasta ahí ya hemos podido calcular el valor de la tensión. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Me pide calcular el valor de la reacción y la dirección que tiene. O sea, cuando habla de dirección, me pide calcular el ángulo que tiene la reacción, ¿ya? Bueno, para poder resolver esta parte del ejercicio, es como les dije, el mismo ejercicio del anterior. Tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí vamos a hacer un DSL, ¿no? Un DSL, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dibujarlo de esta manera. Ahí está. A ver, esperen, creo que está muy chiquito. Sí. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. A ver. Ahí está, joven. Entonces, de esta manera vamos a hacer un DSL. Ahí está. Ya está, ya. Bueno, ahora sí. Lo que tenemos que hacer simplemente es ahora dibujar todas las fuerzas. ¿Es así? Bueno, para empezar voy a dibujar los pesos. Fíjense, lo vamos a hacer de esta manera. Sí o sí tengo que dibujar los dos pesos. A ver. Ahí está. Y viene hacia abajo así. Sigue bajando. Y sigue bajando. Ya. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, hasta aquí voy a dibujar el peso del cuerpo. Y hasta por aquí vamos a hacer de cuenta que es el peso de la barra. ¿Por qué el peso de la barra está más arriba? Porque es menor que el peso del cuerpo. Ahí está, peso de la barra y peso del cuerpo. Ya, ahora también tengo que dibujar el valor de la tensión. O perdón, la tensión, ¿es así? Fíjense, lo vamos a hacer de esta manera. Ahí está.
Aquí tengo el vector de la tensión, es así. No se olviden, este vector se va a descomponer tanto en el eje X como en el eje de las Y y tiene un ángulo de 20 grados con la horizontal, como hemos visto aquí, fíjense, 20 grados, ¿no es así? Entonces ahora este vector lo único que falta es que le dibujemos sus componentes. Ustedes ya saben, tratan de hacerlo rectito, la cuestión es que ese vector tiene que formar un rectángulo, más o menos como el que estoy haciendo ahorita. Ahí está. Bueno, entonces si esa es la tensión, aquí vamos a tener, ya saben, la tensión en el eje Y. ¿No es así? Ya saben cómo calcular la tensión en Y y la tensión en X, ¿no? Ahí está, joven. La tensión en X, ¿sí? Y la tensión en Y. Bueno, para resumirlo, siempre que ustedes quieran calcular una componente, como en este caso tensión en X o tensión en Y, si ustedes quieren calcular la tensión en X, ya por ejemplo la componente en X, se tiene que cumplir una condición. La condición es que el ángulo choque con el eje de las X, así como está pasando ahorita. El ángulo choca con el eje de las X. Si el ángulo choca con el eje de las X, jóvenes, la componente de X va a ser igual a su hipotenusa. La hipotenusa sería la tensión por el coseno de su ángulo, que en este caso es 20 grados. Ahora, ¿cómo se calcularía la componente en Y? Si esa condición se sigue cumpliendo, que el ángulo choca con el eje de las X, entonces la fórmula es la misma. Tensión, pero cambia la función trigonométrica. Ya no es coseno, sino que es seno. ¿Ya? Entonces, con esas fórmulas ya podemos calcular la tensión tanto en X como en el eje de las Y. Bueno, hasta ahí ya hemos dibujado la mayoría de las fuerzas, solamente nos falta la reacción de la reacción en el eje X y la reacción en el eje Y. ¿Sí? Entonces la vamos a dibujar. Fíjense, aquí vamos a dibujar, pero un rato, ahí está. Ahí tenemos, jóvenes, la reacción en X, la reacción vertical, horizontal, perdón. Ahora voy a dibujar la reacción vertical. Ahí está, jóvenes, esa va a ser la reacción en el eje Y. Pero fíjense bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacerlo con otro color. Yo voy a dibujar una línea imaginaria de esta manera. Ahí está, fíjense. Más o menos tenía que haber sido recto, ahí no me salió un poco, no me salió tan recto que digamos, pero ahora vamos a dibujar aquí una vertical igual. Tiene que salir algo recto. Ahí está, joven. Y fíjense, desde este origen hasta la intersección de esas dos líneas imaginarias, voy a dibujar otro vector. Y este vector que está aquí, chocando en esa intersección, ese de ahí es la reacción que me está pidiendo la pregunta. ¿Sí? Esta de ahí, jóvenes, pero voy a borrar esto. Esa reacción es la reacción de A. Y eso es lo que me pide la pregunta. Y luego me pide la dirección. Eso quiere decir que me está pidiendo el ángulo. Por lo tanto, jóvenes, aquí voy a colocar el ángulo que me pide, θ. ¿Está bien? Ese es el ángulo que me está pidiendo. Bueno, jóvenes, entonces en este caso vamos a tener que calcularlo de la siguiente manera, ¿no es así? Primero voy a calcular la reacción en X, luego la reacción en Y, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer aplicando sumatoria de fuerzas. Bueno, entonces aquí en la parte superior voy a empezar a colocar la sumatoria de fuerzas en el eje de las X va a ser igual a 0. ¿Es así? ¿Cuántas fuerzas hay en el eje de las X? Hay dos fuerzas. ¿Es así? Está Rx positivo y tensión en X negativo. Entonces eso voy a colocar. Tenemos la reacción en X positivo menos la tensión en X negativo. Todo igual a 0. Por lo tanto, la reacción de X es igual a la tensión en X. ¿Es así? ¿Ya qué es igual a tensión en X? La tensión en X la tenemos aquí abajo, fíjense. La tensión en X es igual a la tensión por el coseno de 20 grados. Entonces, de esa manera voy a calcular la reacción en X. La reacción en X va a ser igual a la tensión por el coseno de 20 grados, ¿no es así? ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, la reacción en X es igual a la tensión, que sabemos que es 254,41. 254,41 newtons por el coseno de
20 grados. Bueno, de esta manera calculamos entonces la reacción en X, ¿sí? 254,41 newton, ¿es así? Por el coseno de 20 grados. Bueno, sería 239,06. Ahí está, jóvenes. 230, esa sería la reacción en X. Todavía no voy a calcular la reacción de A, aunque la pregunta no me pide tampoco que calculemos la reacción en X, pero igual, me va a servir más adelante. Ya lo van a ver. Ahora, ¿qué tengo que calcular? Vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. ¿Sí? En este caso, fíjense, fijémonos la gráfica, ¿cuántas fuerzas hay en Y? Hay 4, ¿no? Reacción en Y, tensión en Y, peso de la barra y peso del cuerpo. Todo eso lo tenemos que anotar. Primero las positivas, ¿no? Entonces vamos a tener la reacción en Y más la tensión en Y menos el peso del cuerpo y menos el peso de la barra. Entonces, jóvenes, yo tengo que calcular la reacción en Y, que va a ser igual, los negativos pasan al otro lado como positivos. Y fíjense aquí, la tensión en Y, también tenemos su fórmula, está aquí abajo. La tensión en Y es igual a la tensión por el seno de 20. Entonces colocamos, era positivo, pasa a este lado como negativo, ¿no? Aquí va a ser la tensión por el seno de 20 grados. Bueno, entonces de esta manera vamos a calcular la reacción en el eje de las Y. Entonces colgamos paréntesis, el peso del cuerpo es de 200 newtons, más el peso de la barra, que es de 50 newtons. Ahora, menos el peso, menos la tensión, que es 254,41 newton por el seno de 20 grados. Todo esto se mide en newton, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí la reacción en Y va a ser igual a, calculamos entonces, 200 más 50 menos 254,41 por el seno de 20. Sería 162,98. Aquí la reacción sería 162,98 newton. Bueno, jóvenes, hasta ahí calculo la reacción de A y la reacción de X. Pero la pregunta me pide que calculemos la reacción de A. ¿Es así? Entonces, fíjense, si esta es la reacción de A, yo tengo sus dos componentes. Fíjense, la reacción de X y la reacción de Y son perpendiculares. Y si yo quiero calcular su hipotenusa, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Por eso voy a aplicar aquí el teorema de Pitágoras para calcular la reacción de A. La reacción de A es igual a la raíz cuadrada de la reacción de X al cuadrado más la reacción de Y elevado al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Entonces calculamos la reacción de A, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la reacción de X es igual a 239,06. 239,06 elevado al cuadrado más la reacción en el eje Y es de 162,98 elevado al cuadrado. Ahí está. Eso quiere decir, jóvenes, que la reacción de A, que es lo que me pedía calcular en realidad, va a ser igual a, calculamos entonces, 239,06 elevado al cuadrado más 162,98 elevado al cuadrado. Entonces la reacción de A va a ser igual a 289,33 newtons. Ahí está, jóvenes. Esa sería la reacción de A. Pero tampoco he podido terminar de calcular todo lo que me pide este ejercicio porque falta la dirección que tiene la reacción. La dirección θ, ¿no es así? O sea, el ángulo θ. Entonces, ¿cómo calculamos? Ahorita lo vamos a calcular. Está sumamente facilita esa parte ya. ¿Sí? Entonces colocamos de la siguiente manera. Aquí vamos a colocar la dirección de la reacción de A. ¿Sí?
Entonces, para calcular la dirección de la reacción ya, simplemente tengo que aplicar la tangente de tita. ¿Sí? Aquí vamos a colocar tangente de tita, va a ser igual al cateto opuesto. Fíjense, el cateto opuesto va a ser esta línea, que es el reflejo de la reacción de Y. ¿Es así? Entonces colocamos eso. Reacción de Y dividido entre, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es el cateto adyacente, que sería la reacción en X. Ahí está, joven. Y nada más. Ahora despejamos tita. La tangente pasa al otro lado como arco tangente o tangente elevado a menos 1 de la reacción de Y sobre la reacción de X. Ahí está, jóvenes. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar todos los datos, ¿no es así? Aquí va a ser tita es igual al arco tangente de la reacción de Y es 162,98. Ahí está, newton, dividido entre la reacción de X, que es 239,06 newton. Newton con newton se va. Por lo tanto, jóvenes, tita a cuánto es igual. Y calculamos. Arco tangente de 162,98 dividido entre 239,06. Un minutito. Ya, 239,06. Ahora sí. Entonces, el ángulo que tiene tita es de 34,28. 34,28 grados. Ahí está, jóvenes. De esta manera, entonces, estamos finalizando con ese otro ejercicio. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso sería todo para este ejercicio. ¿Ya? Con eso estamos culminando con esta clase más. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me preguntan nada más.